Sí, en realidad la idea era bíblicos o secundarios de literatura. Cuando se dice secundario siempre es literatura secundaria sobre los textos, si no se habla de fuentes Ah, primarias. Pero en este caso cualquiera de los dos, aquello algún texto bíblico sí, porque la idea es justamente poder ligarlo al tema bíblico, pero también la idea es, si hay un texto secundario que ustedes dicen, bueno, mi vocación tiene más que ver con lo que dice José David Rodríguez que con lo que dice, no sé, Schüssler claro. Fiorenza, también está bien, como para ver si darle un cierre al tema, ¿no? Poder darle una vueltita nomás. Así que esa es la idea. Yo tengo algunos comentarios para hacer por ahí. Después de ver la clase, aprendí un montón y una de las cosas que me pasó es que en mi historia católica asociaba vocación a la vocación religiosa, ¿no? Bueno, así me crié, ¿qué van a hacer? Disculpen. No, pero para que sepan que se pueden encontrar con gente como yo. Todavía quedan unas cuantas. Y Reni, ¿viste Graciela? Yo le digo es mi hermana como de la vida, que fue el sábado al estudio bíblico, que estaba sentada al lado mío. Bueno, ella es mi hermana de la vida, era monji, ahora no es más monji, y cuando mis hijos tuvieron que, yo era catequista, y cuando mis hijos tuvieron que eh, eh, trabajar sobre el tema de la vocación, ella me dijo, no, la vocación no es solamente hacer cura o monja, la vocación es el llamado a la vida, ¿no? Y a partir de ahí a mí me quedó como re claro de que todos podemos estar llamados a la vida, seamos cristianos, seamos lo que sea, como que Dios nos llama a la vida, ¿no? Pero esto de la vida en abundancia, ¿no? Para nosotras que sabemos un poquito más. Entonces, eso me había gustado. Cuando, como lo hablé con Mercedes, le comenté esto, y ella no me dijo lo que iba a decir, y me encantó la vuelta esta, que no sé si es Mercedes o es luterana, o todavía no distingo, de decir, este sacerdocio al cual todos somos llamados, todas somos llamadas, ¿no? Que está muy interesante, porque cuando yo lo escuché por primera vez dije, ¡ay, qué bajón! Otra vez vuelvo 50 años para atrás y otra vez la vocación es el sacerdocio, pero explicado como lo dijeron en la clase del sábado, esta vocación a ser intercesoras, intercesores con otras personas, orar por otras personas, acercarles la palabra a otras personas, me pareció súper interesante y súper enriquecedor. Así que muchísimas gracias por esto. Ya sé, estoy cada vez más cerca, Mercedes, no lo digas porque está ahí. Otra cosa, te diste vuelta buscando un libro que me prestaste a mí, el de María. Ah, por eso no lo encontraba. Ella se daba vuelta, yo la miraba que se daba vuelta y decía, no, lo tengo yo acá. A la grabación le hablaba, pero bueno. Así que eso me pareció re interesante y ver el tema de la vocación, ahora que tienen que hacer este trabajo, por eso también cuento esto, ¿no? Me parece que está bueno replantearse cada una para sí misma qué entendemos por vocación, ¿no? No que sea la definición que viene de afuera, que eso está bien, a lo mejor saberlo y decir, bueno, tengo así como una primera definición que me enseñaron y que me parece correcta, eso está bien, vocación de esto de vocare, alguien que te convoca, que te llama, ¿no? Entonces, ¿a qué está llamada en la vida? ¿No? ¿A qué está llamada como, solamente como carrera, como profesión, como trabajo? Que puede estar en consonancia con esa otra vocación vital. Creo que Gabriela decía, son estas preguntas existenciales, ¿no? Que decimos,
¿para qué estoy llamada en la vida? ¿Para qué vine acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Me parece que ese es el llamado. Por eso ahí entendía lo de Graciela, que me enseñó con su vida, que el llamado es a la vida, justamente, y Mercedes me enseñó y ustedes me enseñaron que hay un llamado para nosotras como comunidad al sacerdocio, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido clerical que tenemos nosotras. Pero bueno, ahí estamos. Así que esto me parece que es un ejercicio súper importante y súper enriquecedor hacerlo como desde adentro y con ganas, ¿no? Así que recomendadísimo. A mí me llevó toda la vida, así que imagínense, si ustedes lo pueden hacer hasta el mes que viene, pero están recontrahechas. Así que bueno, esto por un lado. Y Yo creo nosotras que hoy... sí, que el tema del sacerdocio de todos los creyentes y todo el tema de vocación es muy luterano. Lutero dice como que cada uno en su profesión está llamado a ser hija e hijo del reino. Y por eso también está la palabra, esa vocación, que en alemán tiene la misma raíz que profesión, ¿no? Mira. Claro. Lo que no me quedó muy claro de Lutero es esto de la vocación y el verdugo. Esa parte no la estaría entendiendo. Pero hay trabajos que hay que hacer en la sociedad sí. para poder mantener los dos reinos, ¿no? ¿Ves? Ahí es donde me hace ruido la vocación a la vida y tener que matar gente. En esas, no Por sé. ahí la vocación no es la de matar gente, sino la de acatar a aquel rey que mandaba lo que a dice, matar por alguna situación cuando requería del uso de la espada, claro. en esa parte, ¿no? Claro, lo miro con la ojos vida. de hoy. Claro, o sea, es como que hay un momento en el que el cristiano tiene que también involucrarse en la parte de la vida que está por afuera del cristianismo y tomar una decisión por ahí, o sea, seguir la decisión que tomaba el rey, aquel que estuviera a cargo de todo eso, ¿no? Y alguien lo tenía que hacer. Para seguir pensando, está bien, está bien. Digo, porque también no es son algo que yo muchos años haría, que nos separan. No sería mi vocación. ¡Qué bueno! Pero bueno, si el mundo fuera todos con una visión cristiana, tampoco se requeriría de alguien que usara el filo de la espada, ¿no? A ver, bueno, me parece que eso da para una discusión. Sí, eso iba a decir yo, para otro muy día. larga, me parece. Pero bueno. Pero tiene que ver también con bueno, lo que Lutero se preguntaba es si se podía ser cristiano y soldado, por ejemplo. Claro. Hoy dirías, bueno, cristiano y soldado, cristiano y policía, hay un montón de vocaciones o de profesiones en las que habría que preguntarse si son compatibles con la fe, ¿no? Lo que Lutero dice es que sí, porque en realidad vivimos en dos ámbitos separados, el ámbito de la ley y el ámbito de la gracia. Y el ámbito de la ley requiere de la espada. El ámbito de la gracia requiere de la gracia. Y lo que no hay que hacer es mezclar los dos ámbitos. Entonces, en el ámbito de la ley no hay que funcionar con gracia, hay que funcionar con justicia, orden y demás. Hoy podríamos, por supuesto, cuestionar su idea de orden, ¿no? Cuestionar cómo la misma postura de Lutero llevó a la guerra o a la masacre de los campesinos, etc. Pero, digamos, lo que hay que entender es que la separación que él hace es esa, de dos regímenes, y en los dos está Dios, dice él. No es que Dios está solo en el de la gracia. Dios está en ambos y usa distintos instrumentos. Él usa la imagen de las dos manos.
la mano derecha de Dios y la mano izquierda de Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que él dice es que hay que tener buenos cristianos, en masculino en el caso de él, buenos cristianos en ambos regímenes. Buenos cristianos como soldados, como maestros, como reyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, tiene que ver con la vocación, claro, claro que tiene que ver, sí, pero con esa vocación amplia de ser una persona con valores, digamos, en el mundo secular, no en la iglesia, ¿no? Claro. Bueno, y continuando con el tema de vocación, la vocación también aparece en las seguidoras de Jesús. Entonces, queríamos como profundizar un poquito más en esto, y para eso ustedes tenían indicada una lectura, no sé si han podido realizar, pero que vamos a ir como acompañando. ¿Alguien pudo hacer estas lecturas, esta lectura del texto de Elsa Tames? Sí, la verdad, al principio me preocupó un poco Espera el título. Te pido un segundito. Quisiera saber, no es examen, pero por lo menos para clarificar, a ver quiénes pudieron leer y quiénes no, como para saber hasta dónde avanzo con lo que yo quisiera decir o con lo que debería estar puesto. ¿Todas pudieron leer? Yo lo leí, pero tendría que profundizar un poco porque me Perfecto. quedé mucho en la primera parte de las parábolas y después leí rápido el de Elsa Tames. Perfecto. Yo no leí. Necesito un tirón de oreja porque estoy media cansada. No leí nada. Bueno, por eso no, pero está bien porque así sabemos y podemos ir como haciendo como un repasito. Sí. Hola, profe. Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo están todas? Yo no pude leer, disculpas. Bien, bien. Yo tampoco no pude la de Elsa. Bueno. Los textos bíblicos sí, pero el texto de Elsa no. Bien. Hola, igual, está igual. Hola, Caro. Está igual, ¿eh? Buenísimo. Bueno, entonces, no, porque Sandra, me vas a tener que tener un poquito de paciencia. No, me vas a ayudar a comentar lo que a mí me falta o lo que no queda de todo claro. Hoy te pido que me asistas en esto y nos complementamos en alguna idea más que seguramente se escapa. A ver, les recomiendo que lo lean el texto. ¿Qué pasó? A ver. Esto lo tenemos acá. ¿Por qué no se ve acá? No. Exe, ¿te puedo pedir un poquito de ayuda? Sí, decime, Caro. ¿Por qué no puedo ver pongo compartir pantalla y no puedo ver el PowerPoint? A ver, dame un segundo. ¿Hay algo que no hice bien? Seguramente, No. pero... Ahí te hice anfitriona, a ver si te permite hacerlo. Espera. A ver. Pues yo lo tengo abierto acá. Ahí está. A ver ahora. No lo veo. A ver, archivos. ¿No? No lo estaría viendo. ¿Vos no lo ves en tu computadora? ¿No lo puedes abrir al archivo? Lo tengo abierto el PowerPoint. Sí,
Pero cuando vos pones compartir pantalla, no te aparece ahí para verlo. Espera, cuando yo pongo compartir pantalla me dice pantalla, pizarra, iPhone, iPad, que no sé lo que es. Poné pantalla, elegí pantalla. Sí. Y ahí... Y compartir. ahora sí se está viendo. ¿Qué estás viendo? Dice Carolina Artana, empezó ahora a funcionar compartir pantalla, dice. Ahora estás compartiendo la pantalla de Zoom. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, Caro, ahí sí. Claro, pues yo no lo veía, viste, en mis cuadraditos. Gracias, Exe. Mirá que ahora te ves vos, ¿eh? Te ves en la... Sí, te no sé ves qué en hice. Zoom. Subí Pero ahí tenés que abrir estoy. solo PowerPoint. Ahora todo lo que abras se va a ver. Ok. Vamos a ver. Es la primera vez que me pasa esto de no ver. Bueno. Si no, un segundo, Caro. Sí. Deja de compartir. Ahí. Sí. Y ahora presiona nuevamente en compartir pantalla. ¿Sí? Sí. Y abajo de todo te va a salir donde dice pantalla, pizarra, iPhone. Poner abajo de todo te tiene que salir una de las pestañas que va a ser la de PowerPoint. No. No te aparece ninguna. No. Y si en el PowerPoint lo pones ya directamente para presentar. Espera, dice, varios participantes pueden compartir en formas de opciones avanzadas de función compartir. Bueno, no importa, entonces pone eso nuevamente, compartir pantalla. Bueno. A ver. Entonces yo abro mi PowerPoint y ahí está. ¿Ahí está. se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ya saben que no las veo, así que por favor, cualquier cosa, interrumpen y aclaramos, ¿de acuerdo? Sandra, vos decías que te llamó algo la atención del título, ¿puede ser? Sí, la verdad es que me preocupó un poco que fuera un texto cargado de mucha propaganda feminista, y no es mi batalla el feminismo. La verdad que soy más bien una persona más machista. Pero me resultó muy ameno, la verdad es que me sorprendió agradablemente el texto con el punto de vista que lo encara, que no es como un reclamo constante del feminismo que a veces no va a la inclusión igualitaria, sino a como ser la contraparte del patriarcado, que esa es la parte de los textos que no me gusta. Así que la verdad es que me sorprendió agradablemente. Ok, bueno, tomo la observación y simplemente decirte que no hablamos de feminismo, sino que hablamos de feminismos, ¿no? Entonces hay, a lo largo de este siglo más o menos, ha habido distintas oleadas, se llaman, y cada una de las oleadas tiene distintas características y cada una de las feministas también tiene distintas características. Entonces, hay algunas que adhieren a un feminismo más extremo, otras a algo más intermedio y otras a algo más tranquilo, más, no sé cómo decirlo. Pero bueno, también acá está el respeto por por los sentires individuales, ¿no? Así que, pero sí decir que en el movimiento de Jesús, reconocer que había mujeres también me parece que nos posiciona en un lugar distinto, sobre todo como mujeres de iglesia, ¿no? Bueno, ahí no leo. Claro, se me sale la pantalla. No puedo tocar. No, esto estaba acá. Muy bien. ¿Ustedes ven la pregunta allí? Perdón. Sí. Perdón, antes de empezar.
quería mencionar una cosa sobre lo que dijeron recién de la radicalidad de los feminismos. Un dicho muy popular dentro de los feminismos es que la noción radical de que la mujer es persona es la política que atraviesa todas las formas distintas de los feminismos, o sea, desde el feminismo marxista al trotskista hasta el feminismo, no sé, pensado en pos de Eva Perón, o sea, de todas las formas, y el feminismo cristiano también, y el luterano, etc. En todos es transversal una concepción de la mujer en donde se la toma como radicalmente persona. Eso, bueno, habla desde la fraternidad de los derechos humanos, o sea, concibe dentro de eso un montón de cosas que damos por hecho en la sociedad occidental a causa de la oficialización del Estado. O sea, de hecho Schussler habla de eso cuando se oficializa la religión cristiana en el Estado de Roma. Eso produce la patriarcalización de la Iglesia y la termina como, o sea, se consume, ahí se consuma la patriarcalización de la Iglesia, me parece, si no tergiversé lo que decía la autora. Y eso también es parte de lo que pasa fuera de la Iglesia, o sea, también en la Iglesia hay problemas de las mujeres con la representación de las mujeres, y a Schussler lo que le importa, y la tomo porque la leímos, ¿no? Lo que le importa es marcar que no es un problema de mujeres, no es un problema de minorías o de un sector parcial de la Iglesia, sino que es un problema de la Iglesia toda. La exclusión o la progresiva exclusión de las mujeres. Bueno, eso, se me vino a la cabeza la frase esta que usamos mucho dentro del feminismo de la noción radical de persona. Sí, yo no estaba haciendo esta distinción digamos, en líneas generales, de acuerdo con lo que decís, estaba refiriéndome a la actitud, digamos, de muchas feministas, por lo que mencionó Sandra, ¿no? Cuando me refería a un feminismo más radical, hay algunos movimientos que demuestran como un cierto odio, no sé si es la palabra, pero digamos, como bueno, los hombres que se arreglen, ¿no? Digamos, entonces así como en veredas muy opuestas. Entonces me refería a la actitud, no al objeto de estudio, que eso claramente, la equidad de género, en eso estamos de acuerdo, creo, pero bueno, me refería a como modalidad. Entonces hay algunas feministas que son más tajantes y son más combativas y que a lo mejor encuentran que el camino es por ahí, y otras que son más moderadas, y otras que son aún más moderadas, y otras mujeres a las que no les interesa el tema, digamos. Así que esto era, pero es así como una observación medio casera, como para hacer la aclaración a lo de Sandra, pero te agradezco el aporte, Gaby. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta con la que inicia Elsa Tames este estudio? Ustedes la pueden leer porque yo la tengo tapadita en este momento. No, a mí me aparece tapada también. Entonces... tenés que bajar un poquito la pantalla, Caro, o subir un poquito donde dice está compartiendo la pantalla, dejar de compartir. ¿Ves que tenés una pestaña verde y roja? Esa, movela. Claro, pero cuando yo toco acá, ¿sí? ¿ves? Pero movelo ahora y después pones el power de vuelta. Claro, movela para arriba. Y no voy a leer la parte de abajo, chicas, a ver si nos entendemos. Bueno, después veré cómo lo subo. Bueno, entonces, ¿existieron realmente líderes mujeres en los orígenes del cristianismo como fundadoras de comunidades cristianas y propagadoras de la fe cristiana? Sí, lo puse bien grande porque sí, existieron estas mujeres. ¿Las conocemos? ¿Sabemos de ellas? Y la verdad que no mucho. Entonces, la autora dice que para llegar a esta afirmación, a este sí, la lectura que hacemos de la Biblia
debe tomar otros rumbos más allá del de la lectura lineal, literal, superficial. Entonces, no una lectura llana y superficial, sino una lectura profunda que tenga como instrumento la hermenéutica de la sospecha, como acostumbramos a llamarla en América Latina y en las lecturas de género, o la exégesis del silencio. Entonces, muchas mujeres y muchas imágenes de mujeres y personajes mujeres han sido silenciadas, desaparecidas de los textos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son las premisas de las que parte? Ella dice, una Biblia, muchas voces. ¿Te acordás algo de esto, Sandra? Sí. Dale, ayúdame. No sé qué decir. Algo así, bueno, no importa. Algo así como que la revelación aparece en la Biblia, pero ya hemos hablado de esto, ¿no? Que hay distintas maneras en que esto se expresa y a esas otras voces es a las que tenemos que apuntar y ver, y vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Por otra parte, otra de las premisas es que la cultura en la cual aparece la revelación en los textos bíblicos, o sea, lo que nosotras encontramos en la Biblia, es una cultura predominantemente patriarcal y androcéntrica. Andros, varón en griego, que pone su centro en el varón, y patriarcal de pater, del pater familia, ¿se acuerdan de Roma? Entonces, y lo que decía más que nada que no es cuando acontece, sino cuando se escribe, que es todavía más pronunciado la situación patriarcal y androcéntrica. Exacto. Dice que, sin embargo, hay un hilo que va tejiendo desde el principio una voz que interesa a las mujeres y a los marginados. Es una voz de gracia, misericordia y liberación. ¿Y en quién personifica básicamente esta voz? ¿Te acordás? ¿O pueden imaginarlo? ¿En María era? En Jesús. Ah, en Jesús, ¿no? Claro, es Jesús el que termina poniendo así como este eje de gracia y de predilección por las mujeres, por los marginados, por los niños, o sea, cosas que aparecían y ya las veníamos viendo en el Antiguo Testamento, en la Antigua Ley, ¿se acuerdan de el huérfano, la viuda, el extranjero? Hay ya un germen ahí, pero el que verdaderamente lo instala, por eso dice va tejiendo, ¿no? Pero el que verdaderamente instala este tema y lo prioriza y hoy diríamos lo pone en agenda, es Jesús. Bueno, acá tengo que llevar esto para arriba para seguir leyendo, disculpen. Bueno, ahí estamos. Por lo tanto, estos aspectos, el de la cultura patriarcal y la revelación liberadora, nos lleva a concluir que las mujeres necesitamos de una hermenéutica, ¿se acuerdan? Hermenéutica, interpretación, que distinga entre cultural patriarcal y el amor de Dios por sus criaturas. La hermenéutica más apropiada para leer entre líneas lo que el texto dice sobre las mujeres es aquella del silencio o de la sospecha, y al mismo tiempo, en lo posible, un acercamiento permeado por la perspectiva de gracia y liberación, ¿no? Entonces, estas claves que ella propone acá me parecen súper importantes, ¿no? Vieron que dijimos que cuando comenzamos a leer un texto bíblico, leerlo varias veces está muy bueno, pero también escuchar y ver qué es lo que nos pasa cuando lo leemos, ¿no? ¿Qué palabras nos hacen ruido? ¿Qué nos
genera interrogantes, anotarlos, registrar todo eso para que no se pierda toda esa riqueza de esto que para nosotras va a ser después una línea de investigación y nos va a llevar a una hermenéutica determinada, ¿no? Ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata todo esto. Después ella habla del liderazgo de las mujeres en 3 periodos distintos. ¿Por qué? Porque ella dice que dentro del estudio de la historia de la Iglesia se marcan 3 momentos. El movimiento de Jesús de Nazaret, o sea, en el momento histórico en el que aparece Jesús, el periodo apostólico y el periodo subapostólico, cuando ya han muerto todos los apóstoles. Entonces dice, no es lo mismo lo que pasa en el momento en el que Jesús de Nazaret está entre sus discípulos, el que está entre la tierra, sino, no es lo mismo que el periodo apostólico, que ya lo ubica entre la muerte de Jesús y los años 70 aproximadamente, ¿no? Es un movimiento misionero y fundamentalmente, si encontrábamos lo del primer periodo en los 4 evangelios, esto lo encontramos fundamentalmente en Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Y para el periodo subapostólico, el del tiempo en que ya no queda ningún apóstol vivo, las iglesias están fundadas y se siguen fundando después de los apóstoles. Es el tiempo que va del 70 y ella lo ubica más o menos hasta el 130. Es un periodo de muchas tensiones y conflictos, donde se da una clara exclusión de las mujeres como líderes, ¿no? Y allí comenzamos la historia. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre los apóstoles? Sí, claro. O sea, no es lo mismo discípulo y apóstol, ¿no? Y habla el texto de que hay una serie de requisitos para ser apóstol, y entre esos, cuando nombra a María Magdalena, que para ser apóstol necesitaba estar presente en la resurrección, en la muerte, en la resurrección, haberlo presenciado, ¿no? Y después habla también de Pablo y de Priscila, por ejemplo, como apóstoles, pero ellos no estuvieron presentes en el momento ni de la crucifixión, ni del... no sé, ¿estuvieron al mismo tiempo con Jesús? ¿Los llegaron a conocer? ¿O se da después? No. ¿Y por qué califican como apóstoles? La verdad no lo sé. No sé si alguna tiene idea. Yo tengo la idea de los 12 apóstoles y las condiciones que se dan, que el discipulado incluye algo como que es mayor, no es un seguimiento y una cercanía tan específica, pero también entiendo que ha habido como una mirada muy patriarcal de esto de los apóstoles, ¿no? Acá también debemos decirlo. Así que no sé si alguien quiere... En varios... Sí, eso. ¿Quién quiere aportar? Sí. Que leí no me acuerdo bien dónde, pero varias veces que Pablo se autodenomina apóstol, y sí, creo que es por su conversión, por ese momento que vivió como la presencia de Jesucristo. Pero la autora de este texto en la página 66 también la cita a Priscila y más después a Junia también como apóstoles. Sí, no sabría decirte cuál es la distinción técnica exacta. Junia sí aparece como apóstol en Romanos 16. Sí.
De Priscila no recuerdo, ahora prendí la otra computadora donde tengo el programa de búsqueda bíblica para ver si encuentro quienes aparecen como apóstol o apóstola, no sé si aparecen femenino, no me acuerdo, en el Nuevo Testamento. Quizás es simplemente una presuposición o un error de Elsa de considerarlo, de llamarlos apóstoles. Pero ahora, mientras seguimos con la clase, yo puedo chequear eso. Junia sí, Junia aparece, y hay alguna más, me parece, en Romanos 16. Pero Mujer. Junia no tuvo contacto directo con Jesús, ni fue testigo de la muerte ni de la resurrección, ¿no? No lo sabemos porque no tenemos los nombres de no todas sabemos. las mujeres que estuvieron. Okay. No, pero estamos en un tiempo de redacción muy posterior. Claro. Estaban en la segunda época. Sí. A ver, miremos Romanos. Si no, lo podemos ver después, más adelante, para no quitarte tiempo del tiempo. Me había surgido esa pregunta del texto nada más. Sí. Sí. Yo acá no lo veo, pero bueno. Entonces, disculpen, pero tengo que bajar otra vez. Qué garrón esto. Bueno, entonces, ella dice, ¿qué pasa con los escritos y los periodos, ¿no? Los documentos del Nuevo Testamento, cartas, evangelios, hechos, etc., no todos fueron escritos en el momento en el que acontecían las distintas épocas. Porque una cosa es el evento, lo que realmente ocurrió, y otra cosa es el escrito que registra ese momento. Por ejemplo, en las primeras tres décadas no tenemos ningún escrito, ¿no? Entonces después ella comienza a analizar cada uno de los periodos que hemos mencionado hasta ahora. Entonces dice, en el tiempo de Jesús, la presencia de las mujeres como parte del movimiento de Jesús era muy fuerte, era importante. El hecho de que haya pocos nombres explícitos no necesariamente indica que eran pocas las mujeres líderes en el movimiento de Jesús. Esa sería la conclusión de una lectura superficial. Pero si leemos los textos considerando el problema del lenguaje como un lenguaje androcéntrico, nos encontramos con sorpresas. Los textos, por estar escritos en lenguaje androcéntrico, esconden la presencia de las mujeres. Por eso, además de visualizar a las mujeres cuando se habla en términos generales, hay que observar detenidamente cada vez que se menciona alguna mujer y magnificar el hecho. Esto es porque el evento sobre dicha mujer o mujeres era tan relevante que el autor se vio obligado a incluirlo. Y allí, por ejemplo, menciona el caso de las 3 mujeres en la resurrección, ¿no? Entonces, si los 4 relatos de resurrección de los 4 evangelios coinciden en incluir a las mujeres, e incluso con nombres, muchas de ellas, por lo menos a 3, entonces dice, evidentemente es que eso fue tan así que no podían no escribirlo. En otros casos ocurre que ni siquiera tienen nombre, pero es tan fuerte la presencia de estas mujeres y de la relación que han tenido con Jesús que evidentemente no se podía ocultar. Susan Tunk tiene un librito interesante. También las mujeres seguían a Jesús, y ella dice, Jesús incluía a las mujeres en su misión, en las cosas que podía necesitar, les encomendaba, las incluía. Lo que no
podía hacer era pedirle a sus compañeros varones que las incluyeran ellos también, porque esto hubiera sido como contracultural. Entonces él sí pudo hacerlo, pero no obligó a sus compañeros a hacer lo mismo, ¿no? Digo, para lo que era la época, me pareció como una mirada como bien interesante, ¿no? Así que, bueno, no sé, Sandra, si querés agregar algo más sobre esto. No, que me pareció muy linda la parte de este texto, me sorprendió así, esto de empezar a ver que si la nombra es porque era requete importante, si no, ni lo hubiese nombrado, y eso ya es un montón. Y el empezar a darse cuenta cuántas mujeres no están ni siquiera nombradas y estaban ahí. Que estaban, que uno cuando lee el texto se tiene que imaginar que están todas esas mujeres rodeándolo a él en ese momento cuando habla, cuando enseña, cuando hace los milagros, porque aunque no aparezcan mencionadas, están todo el tiempo. No las dejaba de lado. Exacto. El otro día compartíamos con Mercedes un artículo de Eduardo de la Serna, donde él decía esto de las discípulas, ¿no? Que en los 4 evangelios no aparece esta palabra, ¿no? Macetés es la palabra para discípulo, ¿no? En griego, pero no hay una palabra para discípula, ¿no? Recién aparece en Hechos de los Apóstoles, fíjense que aparece mucho después la palabra, ¿no? Macetría. Yo por lo menos la encontré una sola vez en el Nuevo Testamento, así que fíjense hasta qué punto la palabra es como que recién empieza a instalarse. O sea, lo que dice es, no existía dentro de esta, como hablábamos hace un rato, ¿no? Dentro de esta cultura esto no existía, por eso no tiene nombre, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar a que esta sociedad comience a comprender que hay un espacio para estas mujeres que no son solamente objeto de reproducción, o como veíamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Son tu propiedad, son propiedad del varón. Bueno, ¿no? Esto es el camino que hay que ir andando, ¿no? Volvemos a bajar. ¿Qué pasa en el siguiente periodo, entre los años 30 y 70? En este periodo, los seguidores de Jesús ya no son acompañados por Jesús de Nazaret, sino por el Espíritu de Jesús resucitado. Es el periodo del movimiento de Jesús, el Cristo. Sus apóstoles, hombres y mujeres, empiezan a cumplir la encomienda de ser sus testigos en Jerusalén, en Samaria, y fuera de Palestina, en Asia Menor y hasta Roma, ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son a estas mujeres que rescata de alguna manera la autora? Entonces, habla de Dámaris como filósofa, que ustedes la encuentran en Hechos 17, cuando Pedro está dando su discurso en el Areópago, y ella aparece allí, a Lidia, que la vamos a ver en un ratito, Priscila, casada con Aquila, teóloga, maestra, artesana, igual que Pablo, y a esta pareja ambos los encontramos en Hechos 18, en Romanos 16 y en 1 Corintios 16. Tabita o Dorcas era discípula, y acá aparece, ven, esta palabra que yo les decía, macetría, Jope, recién en Hechos 9,
como maestra, predicadora y misionera, ¿no? Y algo muy importante es que en estas iglesias casas o iglesias domésticas, también acostumbramos a decir, las mujeres eran muy activas. Entonces todo lo que tiene que ver con las casas y con llevar la palabra, llevar el mensaje de Jesús a las casas, como aparece mucho en Hechos de los Apóstoles, es muy importante que podamos como intuir, ahí sí, creativamente, la presencia de las mujeres, ¿no? Encontramos, bueno, además de Hechos de los Apóstoles, dijimos en las cartas de Pablo, pero como ustedes saben, hay cartas que son auténticas de Pablo, donde sí hay una fuerte participación de las mujeres, que es en el periodo apostólico, y en las cartas deuteropaulinas, que son las posteriores, deuteros quiere decir segundo, o sea, las que se le atribuyen a Pablo, pero están escritas por discípulos, seguidores de Pablo, y en estas cartas sí hay una tendencia a excluir a las mujeres del liderazgo. En Romanos, esta sí es de Pablo, encontramos el saludo de Pablo a muchas mujeres, y ahí las tenemos, cada una con el versículo correspondiente. Y lo curioso es que, a pesar de que Pablo también estaba en medio de esta cultura patriarcal, las menciona por su nombre, ¿no? Solamente a dos las menciona en relación una en relación a su hijo, la madre de Rufo, y otra a su hermano, la hermana de Nereo. Entonces, esto de que estén mencionadas por su nombre habla de lo bien que Pablo seguramente las conocía y de lo importantes que eran para sus comunidades, ¿no? Señal de que ellas tenían un cierto rol protagónico donde aparecen aquí en estos textos. Y en el periodo subapostólico, no sé qué puse ahí, subapostólico, no sé. Bueno, disculpen. Corre desde el año 70 hasta el 130, 135, o si queremos incluir a otros padres de la iglesia como Policarpio, lo extenderíamos hasta mediados del segundo siglo, hasta el 150, y en este periodo subapostólico, hemos dicho, se vive una fuerte discusión sobre la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Esto lo podemos observar en escritos neotestamentarios y extrabíblicos. Dos de los escritos del Nuevo Testamento surgen más o menos en la misma época, como lo son el Evangelio de Juan, en donde las mujeres vieron que el Evangelio de Juan es de fines del siglo I, del 95, del 100, más o menos, en donde las mujeres son presentadas de forma muy positiva como líderes, maestras y evangelistas. Y allí aparecen María Magdalena, Marta, la Samaritana, y las cartas de 1 Timoteo y Tito, en donde se prohíbe a las mujeres enseñar. En cuanto a los extrabíblicos, contamos con los escritos apócrifos, en los cuales las mujeres, saben que apócrifos son los que no entraron en el canon, las mujeres son plenas discípulas y misioneras, como los Hechos de Pablo y Tecla, o el Evangelio de María, o el Evangelio de Felipe. ¿Qué hacer frente a tanta diversidad de posiciones en los mismos textos bíblicos? Creo que para nosotros, cristianos y cristianas, recuerden lo que decíamos al principio de cómo se va tejiendo la revelación y cómo es Jesús el que pone como
el eje en los más desprotegidos, en las mujeres, etc. Entonces, vuelvo, creo que para nosotros, cristianos y cristianas, nuestra actitud debe ser la de volver siempre al evento de Jesucristo, su vida, práctica y enseñanzas, incluyendo su pasión y resurrección. Este evento, que indiscutiblemente lo sabemos a través de los evangelios, tiene prioridad sobre todos los escritos. La actitud que debemos asumir es la de Jesús. Y lo que aprendemos de Jesús en los evangelios es que su actitud ante las mujeres siempre fue de acogida, de liberación y de solidaridad. Muy bien. Sandra, ¿algo más que te haya llamado la atención, que quieras, o cualquiera de ustedes que quiera preguntar, que quiera agregar, que quiera comentar? A mí me llama la atención que cuando el texto es más cercano al evento de Jesús, tiene otra consideración, como cuando Pablo, la carta auténtica de él en Gálatas, dice que no hay diferencia entre hombres y mujeres cuando estamos en Jesús. Ese texto es más parecido a lo que dice Jesús que muchos años después, cuando se escribe lo de Tito, Timoteo, donde la pobre mujer no puede, se tiene que quedar calladita y no decir nada, ¿no? Entonces, cuanto más se escribe cerca del evento real, más podríamos estar en esta parte de verdad de lo que Jesús hacía con las mujeres, de cuál era su posición con ellas, ¿no? Me encanta lo que decís, pero ¿sabes lo que primero que me viene? Uy, lo que queda para nosotras. Sí. Pero viste que todo es cíclico, entonces como que vamos volviendo a tener ese... Vamos volviendo. Claro. Pero por eso me parecía importante la última plaquita, la conclusión, son las últimas palabras que ella pone allí. Volvamos a Jesús, ¿no? O sea, tengámoslo como nuestro norte, y ahí sí sabemos que no nos equivocamos. Yo me pregunto de dónde nació esa animosidad contra las mujeres, porque es un problema puramente institucional, ¿no? No tiene ningún fundamento religioso, ni nadie lo busca también. Es la institución iglesia la que lo promueve. No sé si es la iglesia lo que lo promueve, es como en general parte del ser humano. Antes la crueldad animal era una cosa cotidiana de todos los días y ahora también es otra lucha. No sé, el vegetarianismo es otra lucha, pero los seres humanos vamos cambiando, tenemos como muchas fallas. Yo pensaba un poco, porque estaba viendo el artículo y como, digo, porque yo el libro lo leí, pero es un artículo, claramente no es del libro, es como distinto al libro. Y yo tengo este libro, Las mujeres en el movimiento de Jesús, que es una versión ampliada y revisada. Y la conclusión, fui al libro para ver qué más había, y la conclusión dice que las mujeres no callen en la congregación, ¿no? Parece que después lo podría pasar al grupito. Son 3 páginas. Está bueno. Buenísimo. Por ahí se puede relacionar un poco lo que hablábamos al principio de la vocación entre los dos reinos, ¿no? Como por ahí en el reino secular era lo que Roma estaba discutiendo también y por qué se pone en contra en un montón en ese periodo pseudo apostólico. Roma tiene mucha influencia, pero desde su secularidad. En cambio, desde el reino de Cristo tenemos que pensar que era de otra manera y apuntar a eso, ¿no? Hacerlo como nos enseñó Jesús, como lo haría Jesús. Gaby, ¿tenías algo para decir?
Sí, la conclusión me pareció maravillosa. Voy a tener que leer el texto. Estoy haciendo un trabajo sobre este tema y es exactamente la conclusión a la que llego en mi trabajo, así que no me va a quedar más remedio que leerlo ahora, cuando termine la clase. Igual tenés el machete acá. Yo les Ah. subo esto y tenés el machete. Sí, por las dudas, a riesgo de que quizás tarden más de 2 horas en subirlo, le saqué una foto a la pantalla recién, Buenísimo. a la diapositiva de la conclusión, porque dije, no, esto no llego a escribirlo a mano, entonces le saqué una foto. Una de mis conclusiones, pero ya personal, en el trabajo que estoy escribiendo, me anoté que tengo que poner en algún lado que Jesús es otra cosa, porque siempre me pareció que en cuanto a las luchas contra el capital, una gran barrera que nos podemos poner adelante para ir a marchas, qué sé yo, depende, bueno, las actividades de cada una, pero digo, si uno se preocupa por los derechos laborales, una máxima puede ser que la vida es otra cosa, o sea, frente al capitalismo. Y estuve pensando mucho en relación al trabajo que tenemos que hacer de la vocación. Yo como que no me siento tan preparada para responderlo. Y pensaba que una de esas cosas que quizás en mí están como vocación y que podrían servir para responder, tienen que ver con eso también. O sea, como Jesús, la vida y los deseos son otra cosa. No es esta exclusión, ni este proceso de patriarcalización, ni Timoteo, o sea, hay algo, tiene que haber algo más ahí. Gracias, Gaby. Mercedes, ¿vos estás levantando la mano? Sí, quizás para complementar un poquito la pregunta de Reni, si ustedes se fijan, hay una tendencia cuando algo surge como un movimiento o una sociedad está menos organizada, queda más lugar para las mujeres. Se ve en el Israel preexílico, se ve en la época de la guerra, como los países en guerra dieron lugar, por ejemplo, durante las 2 guerras mundiales, dieron lugar a que las mujeres hicieran una cantidad de tareas que normalmente hacían los varones, se ve en el movimiento de Jesús. A medida que pasa el tiempo y los movimientos se configuran como instituciones, y por eso me pareció importante lo que preguntaba Reni sobre la institución, ahí nos desplazan. Se puede ver en todos esos movimientos y otros, ¿no? Incluso en la guerra, es decir, las mujeres británicas en la guerra manejaban ómnibus y otra cantidad de cosas que en cuanto terminó la guerra volvieron a desplazarlas, volvieron a ser amas de casa y esos puestos volvieron a manos de varones. Y esto no es casualidad, pasa en la iglesia y pasa porque pasa en la sociedad. Porque finalmente, aunque algunas feministas puedan decirlo de una manera muy bruta, el hecho crudo es que en realidad vivimos en un sistema donde las mujeres somos de segunda, todas, ¿no? Habrá alguna excepción, pero justamente la excepción que confirma la regla. Entonces, cada una encara la lucha como puede, en realidad, ni siquiera como le parece, ¿no? Como puede, pero me parece que parte de esa, digamos, el primer paso es darse cuenta, como vos dijiste, Sandra, ¿no? Cuanto más cerca de Jesús, más igualitario. Y cuanto más pasan varias generaciones, ya Timoteo y Tito no son discípulos de Jesús en ese sentido. Y ya la iglesia de Timoteo y Tito, que dice no permito a la mujer enseñar, muestra una iglesia muy diferente de la de Jesús o la de Pablo, aún la de Pablo, ¿no? Reni había preguntado algo más y ahora no me acuerdo que iba a decir algo más sobre ese tema, pero creo que el artículo de Elsa nos ayuda a ver que hay 3 momentos al menos, ¿no? Y que la iglesia de Jesús o el movimiento de Jesús, la iglesia de Pablo, que son, no hay que olvidarse que los escritos de Pablo son los primeros escritos que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? No son los evangelios los primeros que se escribieron. Los evangelios son posteriores, aún unos, por lo menos 10 años después de las últimas cartas de Pablo,
empieza Marcos y los otros evangelios aún más. Y las deuteropaulinas más, y las pseudopaulinas, las pastorales, todavía más tardías. Entonces ahí se puede ver cómo hay un desarrollo de la institución que va dejando cada vez menos espacio para las mujeres. Pero se puede ver en muchos movimientos eso. Y es institucional, pero también es parte de la... Yo diría que la situación de pecado que vivimos, que es parte de eso es el patriarcado, ¿no? Es decir, considerar que hay seres, la mitad por lo menos del mundo, somos inferiores a los otros. Acá, si quieren, leo, es un parrafito nomás que está en Sí. relación a lo que está diciendo Mercedes. Bueno, dice, la presión externa sociocultural patriarcal romana fue agravándose y la institucionalización del movimiento fue vista como necesaria. Todo eso ayudó a que se fuera privando a las mujeres de los derechos que habían adquirido en el movimiento de Jesús, el Cristo resucitado. Un caso evidente lo encontramos en Priscila. Justo González escribe, en el texto griego el nombre de Priscila aparece antes del de Aquila. Ya en el siglo II, en el texto griego occidental invirtió el orden, diciendo que fueron Aquila y Priscila quienes llamaron aparte Apolo. Una de las antiguas iglesias de Roma se llamaba en el siglo IV Iglesia de Santa Prisca. Poco después se llamó Prisca y Aquila, y para el siglo VII era la iglesia de los santos Aquila y Prisca. Como cada vez que... Como que más lejos del evento de Jesús, más contaminación del ambiente social del patriarcado, ¿no? En los que escriben o van haciendo. Claro, pero es que es muy contracultural todo esto. Entonces, la resistencia es muy grande, ¿no? Así que me parece como bien interesante esto que planteamos, que nada, es para seguir pensando y para seguir trabajando. Con respecto a la pregunta que planteaba Reni, también yo pensaba en esto de que a veces como queda medio desapercibido, pasa medio desapercibido, que es el tema de la violencia simbólica, ¿no? Y ahí tienen mucho que ver nuestras interpretaciones, la hermenéutica que hacemos, ¿no? Por eso me parece tan importante la mirada de Elsa Tames, ¿no? De no invisibilizar el lugar de las mujeres, ¿no? Porque si seguimos repitiendo interpretaciones en donde estamos invisibilizadas y Jesús tiene solo discípulos, ¿no? Yo trabajaba en dupla con un compañero catequista y decía los discípulos, y yo le decía los discípulos y las discípulas. Digo, de alguna manera tenemos que empezar a instaurar, bueno, él me lo permitía, pero se olvidaba, bueno, pero no es que estaba en contra de lo que yo decía, quiero que sepan, porque si no parecería que estábamos a las piñas. No estábamos a las piñas, nos llevábamos muy bien, pero había que recordarle que nos mencionara, ¿no? Y cuando estás haciendo catequesis con niñas y niños, si no le decís que Jesús tenía discípulos y discípulas, no podés esperar, como hacen algunos de los evangelios, al último capítulo para decir, y había muchas mujeres que siempre lo siguieron. Ahora me lo decís, ahora que estoy terminando el libro. Me lo hubieras dicho antes. Bueno, no me lo podía decir antes porque no estaba dentro de su estructura cultural, dentro de sus parámetros, ¿no? Pero digo, todo esto me parece que también es violencia simbólica, el hecho de cómo interpretamos Génesis, ¿no? Entonces, si la culpa es de la mujer porque ha pecado, no hablamos de pecado ahí. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo que el pecado entra al mundo por la mujer? Entonces digo, estas cuestiones me parece que también son violencia y que hay que remarcarlas. Y hay que mostrar las otras lecturas y sobre todo esto que ella dice al final de tener a Jesús como nuestro referente, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta más sobre esto?
recomendarles que lo lean, porque es muy lindo, pero no sé si hay algo más para comentar. Carolina, si puedo comentarles brevemente la lista de Romanos 16, que la estoy mirando acá en una de las versiones. Aparece en el versículo 1, Febe, que es llamada diácono de la iglesia, y llamada también, esperen que mire, prostatis es el término griego que significa alguien que ayuda, un patrona, porque en el sistema griego era muy importante el patronazgo de un grupo, de una persona. Después, en el versículo 3, figuran Priscila y Aquila en ese orden, y el término es synergos, o synergus, es decir, los que trabajaban con Pablo, compañeros de trabajo, ¿no? Porque ergon es trabajo y sun es con. Entonces el que trabaja con. Exacto. Y después en el 6 aparece María, que trabajaba muy duro por ustedes, les dice a los romanos. Después en el 7 aparecen Andrónico y Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son notables entre los apóstoles. Y ha habido mucha discusión tratando de hacer de Junia un varón, porque cómo va a ser que haya una apóstol, pero en realidad está probado que el término Junia es un femenino. Así que bueno, y debe haber algunos más todavía, pero ahí en esos primeros versículos ven la cantidad de, no solo de nombres, de diferentes ministerios que menciona. Sí, traducir junias muchas veces ha formado parte de, ¿cómo es? De esto de querer hacerlo masculino el nombre, porque decir junias con ese final, muchos le agregan esa S para justificar que junias es un varón. Y es junia, en nuestra traducción, ¿no? Porque digo, esto hace que quede como más presente que es una mujer. Entonces han querido como hasta sacar esto diciendo que la palabra estaba en masculino, y como está puesta la palabra, no hay duda de que es femenino. Acabo de mirarla además por las dudas, pero sí, no hay duda de que es femenino. Entonces, también esto, que las traducciones hacen que, bueno, estemos invisibilizadas, ¿no? El otro día estábamos traduciendo un texto y ¿te acuerdas que decía en la del pueblo de Dios que decía ellos y era ellas? ¿No? Entonces digo, en un texto de resurrección era. Bueno, si les parece, hacemos 5 minutitos de corte y después ya las escucho trabajar en los textos que hemos leído, si les parece. ¿Dale? Son y 13 y 20, y 20 así, pero seguro, seguro. Dale. Profe, me quedó la duda de en qué versículos de Romanos estábamos leyendo estos nombres. Romanos Capítulo 16, los 16. primeros versículos. Yo les leí hasta el 7, pero sigue la lista de nombres. Son todos saludos de Pablo a gente de Roma relacionada con la iglesia, compañeros de trabajo, discípulos, gente que era líder en la comunidad, etc. Gracias, profe. Y 20 nos vemos. Nosotras ahora. Ya está, ya lo hice. Ya están, todas tienen el presente. Me comprometí con Iván y me olvidé. Bueno, ¿qué va a hacer? Por suerte alguien tiene cabeza.
Bueno, aquí estamos. Entonces, nosotras teníamos para hoy 2 lecturas y la idea es que podamos trabajarlas un poquito, hacer un poco de exégesis, de ver cómo podemos aproximarnos al texto y a partir de allí ver cómo podemos llegar a una hermenéutica, algo que pueda ser significativo para nosotras, para nuestra comunidad, para nuestro contexto, etc. Entonces, si les parece, empezamos por el texto de Juan. Juan 20. Entonces, tratemos de, entre todas, de empezar con un análisis. ¿Cómo empezaríamos a trabajar este texto? ¿Qué se les ocurre o qué han podido ver, qué han podido trabajar sobre esto? Es un momento en el que María queda sola. No hay ningún hombre cerca de ella. ¿No? Perdón, ¿todas pudieron leer el texto de Juan 20? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, sí. Dale, Sandra. Que me llamaba la atención eso. Ella queda sola en ese momento. O sea, todos habían ido a ver que estaba vacío, que Jesús ya no estaba el cuerpo, y se van, y entonces María queda sola llorando ahí afuera por su Señor perdido. Bien. Yo me había notado que Juan 20:11 es el momento que podemos usar para demostrar que María es apóstol de apóstoles. No sé si está bien. O sea, el momento que se le aparece a ella antes que a los demás y ella lo cuenta. A ver, yo valoro mucho lo que están diciendo, pero me parece que estamos empezando por el final, ¿no? Estamos empezando por las conclusiones, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos? Yo sé que fue súper intenso y súper pesado, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de métodos exegéticos? Que dijimos, hay algunas herramientas que nosotras podemos utilizar para desarmar el texto, ¿no? Para abrirlo, para observar cosas, para ponerle foco a determinadas cosas y mirarlas con un poquito más de detenimiento. Una vez que tenemos todo analizado y que tenemos todo bien... ¿Se acuerdan que les di el ejemplo del auto, cuando hace ruido? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces, si el auto me hace ruido, lo llevo al mecánico, me lo desarma todo, y cuando llego al día siguiente me dice, esta es la pieza que te hacía ruido. Bueno, no me sirve que me digas que es esta, necesito armarlo para que me siga funcionando, para que me lleve de un lugar al otro. Bueno, la exégesis es el momento en el que se lo llevo al mecánico y dice, perdón, cuando el auto me hace el ruidito, es eso de la sospecha, es lo que tengo que estar atenta de lo que me llama la atención. Muy bien. Cuando lo llevo al mecánico porque sé que algo anda mal y algo me hace ruidito, ese trabajo que hace el mecánico de desparramar y abrir y desarmarme todo el auto, eso es la exégesis. Y la hermenéutica es el momento en el que lo vuelve a armar y el auto me sirve para la vida, me sirve para la comunidad,
Esa es la hermenéutica. ¿Tá? Entonces, si no hacemos el trabajo previo de análisis, estoy como queriendo andar en el auto, pero el auto va a estar haciendo ruido, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a comenzar a analizar algunos puntos que no sé si los recuerdan, pero yo tengo una serie de preguntas con las que puedo acompañarlas, pero digo, este es el trabajo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante. Hay muchos comentarios bíblicos, hay muchas opiniones que podríamos dar, pero me parece que el trabajo más importante pasa por esto, porque primero podamos analizar el texto y después llegar a las conclusiones. ¿Se entiende cómo sería el trabajo, más o menos? Entonces, de lo que recuerdan, de lo que hemos hablado de métodos exegéticos, ¿por dónde podríamos empezar con este texto? Un poco el contexto Ah. en que por ejemplo, el saber que ella ya estuvo ahí o que se quedó anteriormente, ella había ahí estado y avisó a los discípulos de que él había resucitado. Bien, Reni, decinos de dónde estás, porque vieron, digo, para que vayamos como tomando algunas costumbres que está bueno, sí, me parece ir adquiriendo. Decinos el versículo, vos decís, ella ya estaba ahí, ¿de dónde lo sacás eso? Del capítulo 20. ¿Versículo? El primero. 1. El 1, sí. Claro, el primero. El 1, sí. Y después entonces, sigue que le avisa a los discípulos. Pero yo puedo dar ese ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, cuando escribo una exégesis, digo, contexto, 2 puntos, María Magdalena ya estaba en el lugar, María de Magdala, como la quieran llamar, ya estaba en el lugar, paréntesis, versículo 1, cierro paréntesis, sigo. ¿Entendés? Entonces, esta es una manera en la que, digamos, no estoy inventando, porque yo le puedo decir, no, Reni, no estaba ahí, ¿qué estás diciendo? No, versículo 1. ¿Ven? Entonces, justifico con el texto lo que voy diciendo, ¿no? Pero para darle coherencia a mi análisis, a mi trabajo, ¿no? Bien, entonces Reni nos ubica en el contexto. Estamos ya en la resurrección y ella dice, ella ya estaba ahí. Muy bien. ¿Qué más? Yo pensaba que en cuanto a género literario, podríamos pensar que es un relato de la resurrección, ¿no? Un relato... Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos? Decir el género literario de un texto nos ayuda a ubicarlo y no hacerle decir al texto una cosa que no es, ¿no? Entonces, muy bien lo de ubicar el género literario. Dentro de los evangelios hay un género particular, algunos dicen una forma, pero está bien, hay un género que es el relato de resurrección. Entonces, ¿cómo lo justifico? De la misma manera que lo que comentaba Reni recién. El primer día de la semana va María Magdalena al sepulcro, en el contexto, ¿no? Y si quiero agregar algo más a este contexto y a este género literario, digo que todo el capítulo 20 trae estos textos de resurrección, donde justamente en 2 de los textos la protagonista parecería ser casi María Magdalena, ¿no? María de Magdala, ¿no? En el primero, de 1 a 10, allí también los tenemos a Pedro y al discípulo y al otro discípulo. Al otro discípulo.
que era más joven y que corría más, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno analiza esto, conviene como darle una leidita rápida, aunque sean los textos que uno sabe que están muy relacionados con esto. Cuando miro hasta el 18, allí me hace el enganche con los discípulos. Entonces, de 11 a 18, que es nuestro texto, el parágrafo, decimos, que estamos analizando, y a partir del 19 aparece el texto de resurrección con respecto a los discípulos. ¿Por qué? Porque ya me lo deja enganchado con dijo a los discípulos. En 18 hay como un enganche con lo que viene después. El versículo 30 es la conclusión del Evangelio. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas lo han sido para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y así termina el Evangelio. Después se le agrega un apéndice más. O sea, estamos en el final del Evangelio de Juan, siguiendo con la idea del contexto, estamos en un texto de resurrección, y en el capítulo 20, estos tres momentos. ¿Qué otra cosa más podríamos analizar, ya que decimos que es un relato? Hay 4 personajes. Los personajes, muy bien. Lugar y tiempo. Lugar, tiempo, personajes. Bueno, delineamos esto entonces. Lugar. Es como el cementerio, el sepulcro. Muy bien, es el sepulcro, ¿no? Fíjense qué linda que en griego la palabra para sepulcro es mnemeion, ¿no? Esto de hacer memoria, ¿no? El lugar para recordar, ¿no? Entonces, el mnemeion es el lugar del sepulcro, ¿no? ¿Qué más? Lugar lo tenemos. ¿Y dónde está este cementerio, este sepulcro? Digo, es muy obvio, pero puede que alguien no lo sepa. En las afueras de las murallas de Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Lo que me importa más que nada es esto, ¿no? Porque digo, a lo mejor para nosotros es muy obvio, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿no? A mí me ha pasado que me he encontrado con personas que no saben dónde murió Jesús, y bueno, está bien. Entonces, por las dudas, digo, yo como catequista hago un primer paso. Hago primero la lectura del texto y después pido que alguien me cuente lo que leímos, ¿no? Este primer paso, a veces uno se sorprende de ver hasta dónde las personas entienden o no entienden de qué estamos hablando. ¿Se entiende esto? Entonces, confirmar la lectura nunca está de más. No sé cuáles son las personas que se van a acercar a ustedes. Si son niños, este paso es muy necesario. Y si es gente que no conoce la palabra, también es muy necesario, ¿no? Hay palabras que para nosotras son comunes y no para todo el mundo. Entonces, digo, si tengan en cuenta su audiencia como para saber si es necesario, podemos reconstruir el texto, alguien que nos cuente lo que leímos, ¿no? Una pregunta así como de retroalimentación. Bueno, esto era un paréntesis. Estábamos entonces en tiempo, lugar, ya lo dijimos, personajes. Escucho. ¿Alguien que no haya hablado, por favor?
principal sería María Magdalena. Y creo que estarían también en un plano muy importante los dos ángeles. En este momento Bien. protagonistas, ¿no? Porque luego es el aviso a los discípulos, pero ahí ya es más al final. Andrea, muy bien, pero me parece que te está faltando un personaje. Jesucristo. Sí, por favor, te lo pido. Que lo confunden con el cuidador de la Que huerta. era como obvio, entonces como que lo... ¿Ves? No De esto tendré. hablaba recién. Estas cosas que para nosotros son obvias, y por eso te lo pregunté a propósito, porque digo, estas cosas que para nosotros son obvias, para alguien que no está, cuando vos llevas el mensaje por primera vez, si vas a una misión o algo por el estilo, si estás trabajando con niños, no es tan obvio. Entonces, viste, y ojo con esto, esta confusión de decir, hay gente que no entiende esto de que ella se confundió, porque sobre todo si no lo estás leyendo, ¿no? O si lo estás solo escuchando, ¿cómo se confundió? Como no era Jesús, ¿no? Entonces, ven, hay partecitas que pueden prestarse a confusión. Muy bien, ¿qué más? También puede ser confuso el tema de María Magdalena, que alguien por ahí al ver María puede pensar que es María la Madre. Bien, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de los personajes, puedo decir todo lo que sé. No es solamente tirar una lista, ¿no? Hasta ahora los enumeran, Andrea los enumeró correcta y completamente como corresponde, y lo que tendríamos que hacer ahora es decir, a lo mejor una palabrita de cada uno, digamos todo lo que podamos, sin inventar, ¿se entiende, no? Pero como trabajar un poquito el tema del personaje. ¿Qué puedo decir yo de María? Primero que es María Magdalena, y lo sé por 21. Muy bien. ¿Qué más? Puedo decir que es seguidora de Jesús. ¿Cuándo vas a terminar? Bien, ¿qué más? ¿Sobre María todavía? Sí, sí. La que le habían sacado los 7 demonios, eso lo menciona varias veces, ¿no? También. Bien, tendría que buscar la cita y poner en tal y tal Ok. y buscarla. Entramos en la página que nos recomendó Mercedes el sábado, ¿no? ¿Cómo era, Mercedes? Bible Gateway, se los escribo acá en el chat. Sí. Ahí tienen todos los textos, pero igual si ponen María, de la que salieron 7 demonios, seguramente les va a dar alguna versión. Sí. Bible Gates. O María, o Magdala, o algo por el estilo. Sí. Yo creo que también. Ahora se los busco. Ahí está. Entonces, digo, como recién le preguntaba a Reni, digo, Sandra, si decimos de la que echó 7 demonios, por ahí estaría bueno poner y tener la referencia para tenerla como a mano. Muy bien. En nuestro parágrafo, ¿cómo encuentro yo a María? ¿Alguna cosita que, vuelvo a decir, no invento, algo que yo pueda decir de María en este parágrafo? ¿Sole, se te ocurre algo? No sé. Podría decir que María se encontraba llorando en ese momento. Muy bien, muy bien. Versículo 11, estaba Sí, llorando. Muy bien, igual, muy bien. les quería comentar que yo cuando empecé a leer hoy, vi que decía María y se me ocurrió que era María la mamá de Cristo. Y después, como abajo decía, más abajo dice que no le diga maestro y es porque él todavía no subió.
quedé pensando y ahí después me miro más arriba y decía que era María Magdalena lo que estaban hablando. Digamos, me fui al principio del versículo del capítulo 20. Bien. Y ahí muy entendí que buen- era de María Magdalena que estaban hablando. Claro, muy buen trabajo. Pero ves cómo yo agarro esto y lo leo a cualquiera, y eso que vos sabés de esto, pero digo, estaba María llorando afuera junto al sepulcro, y las personas pueden pensar lo mismo que vos, que es María la mamá, ¿no? Igual, para tu ayuda, en el Evangelio de Juan nunca aparece el nombre de María. Si fuera, decía Néstor Míguez, si fuera por el Evangelio de Juan no conoceríamos el nombre de la mamá de Jesús. Así que acá no vamos a encontrar a la mamá con nombre. Muy bien. ¿Por qué está llorando, Sole? ¿Qué es lo que la angustia? Porque no estaba el cuerpo en el sepulcro, sería en la tumba, creo. Yo Pensó me que, imagino. a ver, y dos ángeles con vestiduras blancas que estaban atados, uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Claro, y le pregunta por qué llora y dice porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bien. Entonces, fíjense, ¿por qué lloras? Y vuelve a aparecer esta pregunta. Vos la leíste en el versículo 13. Los ángeles, estos dos personajes, que ahora vamos a decir alguna palabrita, preguntan ¿por qué lloras? Vuelve a aparecer esta pregunta. ¿Dónde? Cuando Jesús se le aparece, en el 15. El 15. Mirá, 2 versículos más abajo es la misma pregunta, la misma pregunta. Esta es una cuestión que es muy propia del Evangelio de Juan, que vuelve como sobre las cosas, ¿no? Y te da una vuelta más y vuelve sobre el tema, ¿no? Como, ¿viste? Como en espiral, y va tomando algo más y vuelve al mismo lugar, y toma algo más y vuelve, ¿no? Entonces, esto forma parte del estilo de Juan, que siempre va agregando una cosita, pero te vuelve a reforzar la idea, por si no te quedó muy claro, ella está llorando. Vos lo viste en el versículo 11, que fue lo primero que nos dijiste, Sole, después vuelve a aparecer la pregunta en el 13 y después vuelve a aparecer en el 15. Muy bien. Sí, sí. ¿Querías decirnos algo más? No, está bien, está bien. Buenísimo. ¿Qué más podemos decir de María? Porque no termina ahí en que queda llorando y desaparece. Hay algo que me llama la atención del texto, es que María en esa parte, en ese parágrafo, está llorando porque piensa que le robaron el cuerpo de su maestro. Pero más arriba, cuando viene Pedro y el otro discípulo, entran y ven que están todas las vendas acomodadas, entonces dice el texto que vieron y creyeron, y se fueron después. Y María queda sola. Pero ella, ¿qué es lo que creyeron los discípulos? ¿Y por qué María cree que robaron el cuerpo? ¿Y es lo mismo que creyeron los discípulos o no? Y para eso estamos analizando el texto. Sandra, trabajemos. Claro, estamos empezando.
A mí me parece que hay algo que está, yo también había reparado en eso de creyeron, ¿no? Digo, creyeron y no hicieron nada estos muchachos, Claro. ¿Qué les pasó? ¿En qué creyeron, no? Un poquito les costaba entender. Ahora, ella está ahí llorando, lo vuelve a encontrar a Jesús, pero fíjense que en el versículo 16, cuando Jesús la llama por su nombre, ella lo reconoce. No es que cree que es el cuidador del lugar, sino que lo reconoce, ¿no? Y en el versículo 18, fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, ¿eh? Y las cosas que él le había dicho, ¿no? Así que fíjense qué importante esto del reconocimiento, ¿no? En principio te diría que para mí tiene que ver con eso, ¿no? No sé si los discípulos reconocieron algo o entendieron de qué se trataba. En principio parecería que no. Quizás si puedo agregar algo, todas esas preguntas que ustedes se hicieron, que Carolina les dijo, ustedes están empezando por el final, es verdad, estaban empezando por el final, pero es importante que se las hagan, es importante que se las anoten, para después de hacer la exégesis, de ver todo esto, los personajes, el lugar, el tiempo, si hay cambios de escenario, si hay cambios de personajes, etc., después vuelvan a esas preguntas. Entonces, no las desechen, solo que no empiecen el estudio con las preguntas. Déjenlas para, digamos, empiecen por anotarlas cuando surgen y después entonces vuelvan a esas preguntas. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de los personajes? Digo yo, de estos dos ángeles que aparecen aquí en el versículo 12, dos ángeles de blanco, como vestidos de blanco, ¿no? Esta es una... ángelos es una palabra que viene del lenguaje militar y era el muchachito, esto ya lo expliqué, me dicen, y sigo, ¿no? Bueno, era el muchachito que iba al frente de batalla y le contaba, y volvía y le contaba al general o al rey, le contaba qué era lo que estaba pasando en el frente de batalla, ¿no? Entonces era el que anunciaba cómo iba la batalla. La iglesia toma este término y lo utiliza para las personas que llevan mensajes. En realidad es como un desdoblamiento, el ángel es como un desdoblamiento de la presencia de Dios, ¿no? No es que aparecieron angelitos o personitas vestidas de blanco, ¿no? En este caso estaría siendo como un preanuncio de la resurrección, ¿no? Entonces, una cuestión como extraordinaria y alguien que viene a traer otro mensaje, que viene a anunciar algo nuevo, algo especial, ¿no? Entonces, por eso aparece la presencia de los ángeles sentados allí en ese lugar, ¿no? ¿Qué decimos de Jesús? ¿En qué versículo aparece Jesús? En el 14. Muy bien. Pero todavía no lo reconoce. Piensa que es el Pero cuidador. no lo reconoce. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando la llama por su nombre. Exactamente. ¿Y ella cómo lo llama?
Raboní. Raboní, sí. En hebreo, Rabuní, que es Maestro. Sí. maestro, ¿no? Muy bien. Y después, no sé si le llamó algo más la atención, después de este reconocimiento. Cuando Jesús le dice que no le toque, no me Ah, toques. ¿y eso qué hacemos? No me retengas, no. Yo estoy esta es NTV, creo. NTV, sí, y dice, no te aferres a mí. Ah, me dicen, no me toques. Entonces como que lo Yo vi. tengo no te retengas. En el mío dice suéltame, con signos de admiración. Ajá. Reni, ¿vos qué tenés? No me retengas, dice. Déjame, tengo yo. Porque todavía no he subido al Padre. Bien. Y después ahí viene algo que es medio curioso, ¿no? Dice, no he subido, vete a donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y el Padre de ustedes o vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Por qué no dice subo a nuestro Dios, a nuestro Padre? ¿Lo vieron eso? Sí. Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, nunca el nuestro. ¿Y entonces qué hacemos? Hay muchas cosas para pensar en este texto. Como una suerte de medio hermano. Un hermano completo. Estamos un poco flojos de papeles nosotros. A ver, parecería como que hay por lo menos en quien escribe esto, ¿no? Una intención de decir, Jesús era alguien especial y tenía a su Padre, su Dios, y nosotros también. No es que no fuera nuestro, no está diciendo, no es nuestro. Está diciendo, Él está en este estado de resurrección, en una situación muy especial con respecto al Padre. Me parece a mí entender eso, ¿no? Pero podemos como discutirlo largamente. La situación en la que Jesús sube al Padre, a su Padre, no es la misma en la que nosotros subiremos al Padre de otra manera, ¿no? No en la resurrección de la misma forma. Bien. ¿Qué más podemos agregar acá? Quería mostrarles, a ver si puedo mostrarles algunas cosas. Acá. Ahí va. ¿No? Bien, entonces, no me acuerdo si ven allí mi pantalla. Sí. Sí. Ok, entonces, creo que les subí, o me dicen si no, esta como guía de preguntas para comenzar el análisis. Bueno, después me fijo, si no voy a subirlo. Entonces, Me parece que no lo vi. ¿No lo viste? Bueno, entonces vamos a subirlo como una ayuda de ver, para hacer la exégesis, como vimos, el género literario del parágrafo seleccionado, describimos brevemente la acción, esto es el primer punto ese que yo les decía, ¿no? Y acá viene todo el tema de las preguntas también que nos hacemos, las cosas que no se entienden, o como decía Sole, creí que era María, después me di cuenta que era María. ¿Ven? Todas estas preguntas y estas dudas y estas cuestiones que nos van pasando a medida que vamos leyendo.
El contexto, los textos que aparecen antes y después de nuestro texto seleccionado, los leo para comprender mejor la situación. También se puede leer si hay textos paralelos, los sinópticos. El tema central, en pocas palabras, que acá, por ejemplo, ¿cómo podría decir yo cuál es el tema central? La resurrección. Muy general, un poquito más específico, alguien que ayude. La tristeza de María y la primera aparición de Jesús resucitado. Bien. O el ¿Otra propuesta? El Sí. encuentro de María Magdalena con el resucitado. Bien. Algo que mencionamos hace un rato, fíjense que ustedes en general, salvo Sole, que fue como así como muy general, que está bien, pero valía para todo el capítulo 20, Sole. Por ahí hay que focalizarlo con alguna aclaración más. Ustedes mencionaron a María Magdalena, ¿no? Decía que con respecto al texto, al otro texto que teníamos, al de Lidia, mi Biblia pone como título que podría ser esto del tema, ¿no? Se está relacionando con esto. Llegada a Filipos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, llegada a Filipos es la llegada de Pablo y Silas a Filipo, y Lidia ni aparece. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos los títulos no forman parte de la Biblia, no los leemos, sirven como orientación, está bien, pero son editoriales y no forman parte de la Biblia? Pero fíjense cómo los títulos van como, en este caso, en el segundo caso, en el de Lidia, nos invisibiliza, la invisibiliza Lidia, ¿no? Porque lo único que importa es cómo llegan estos dos señores a este lugar, ¿no? Entonces, ¿ven cómo los títulos también van condicionando nuestras interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratar de buscar el tema y no hacer una super oración, pero yo a veces digo como si tuviera que ponerle el título a una película. En este caso sirve porque es un relato, como decíamos hace un rato, pero algo así como si le tuviera que poner un título a una película. El lugar en el que se desarrolla la acción, si es que estamos hablando de un relato, ¿no? Indicar si hay varios lugares en los que sucede la acción, en este caso no, es allí. El tiempo, no es el tiempo en el que fue escrito, sino la ubicación. Los personajes, solo los que aparecen haciendo cosas, ¿no? No los que son mencionados, ¿no? Después si hay recursos literarios, si hay palabras que se repiten, como decíamos recién, esta pregunta que se repetía, metáforas, comparaciones, antítesis, etc. Ver si se puede hacer algo de la estructura, del tipo principio o introducción, nudo y desenlace, o partes, las partes que sea necesario marcar, y recién después poder ir encaminándonos hacia una hermenéutica. Algunas cosas que les quería mostrar. Fíjense cómo acá, ven que yo les decía, Juan vuelve sobre los temas. Enseguidita termino, les pido un poquitito más de paciencia. Acá, María, y vuelve a repetirla como ella, y ahí aparece Jesús. A mí me ayudan los colores, por eso lo hago con colores. Después poder escribir, ¿no? ¿Cuál es el género literario, el contexto, el primer día de la semana,
si es el tiempo, anotarlo, de dónde lo saqué, ¿no? Ver una posible estructura con una introducción, ven como decíamos recién, que se había quedado llorando junto al sepulcro, después viene toda la acción y el desenlace es que María Magdalena fue a anunciar, ¿no? Por esto lo que decía Gaby de apóstol, de los apóstoles, bueno, a lo mejor por esto, pero esto lo estamos viendo después. Entonces, con esto lo que quería mostrarles es que metámonos en el texto, trabajemos, profundicémoslo, vayamos siguiendo pasitos, veamos si hay palabras que se repiten, ¿no? Que tienen que ver con la tradición, con algo que podamos rastrear en el Antiguo Testamento, ¿no? Todas estas cuestiones que fuimos viendo con los métodos exegéticos o con algunas otras cuestiones que podamos ir analizando. Nos queda por ver el texto de Hechos, el de Lidia, del que no hemos dicho mucho, o casi nada, digamos. Entonces, yo les propongo que podamos profundizar un poquito más en este texto de Hechos para la próxima vez que nos veamos, ¿de acuerdo? Pero así, siguiendo como estos pasitos, que pueden parecer muy simples, pero nos permiten descubrir cosas que antes no habíamos visto, ¿no? ¿Algo más para comentar, para decir, para agregar? ¿Nos podés pasar esa lista con los pasitos? Sí, claro. Y el machete para Gaby del trabajo y... Bueno, a Gaby se le cayó la conexión, así que van a ver que hay un mensaje en el grupo porque se le cayó. Ok. Bueno. ¿Algo más que quieran comentar, que quieran decir? Bueno, ya estamos en horario, así que estamos un poco pasaditas, así que nada, decirles que como siempre me encanta estar y compartir estos momentos con ustedes y compartir la palabra sobre todo. Así que sigamos trabajando y sigamos poniéndole ganas, que salen cosas muy lindas. Nos vemos en un mes. Nos vemos en, sí, un poquito menos de un mes, el sábado. Pero sí, si no, sí, contigo sí. Bueno, muchas gracias por estar. Cualquier cosa saben que pueden escribir. Y en unos pocos días estará subida esta clase también, así la pueden volver a ver si quieren. Gracias a Ezequiel también por todo el apoyo. Sí. Gracias a ustedes por toda esta información, por todo este recorrido. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Fin de semana de sus Buen comunidades. fin de y bendecida semana. Chao. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Adiós.